Bueno, estamos con nuestro invitado Julián Altman, que es el gerente de epidemiología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para hablar sobre el dengue. El presidente de Paraguay tiene dengue. Se conoció un caso de dengue en la provincia de Córdoba, en Villa General Belgrano. Bienvenido, Julián. ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Cómo va? ¿Tenemos que tenerle miedo al dengue? No, miedo no hay que tenerle. Lo que hay que tener es precaución y saber que no hay que tener criaderos del mosquito. El dengue es una enfermedad que se transmite por el mosquito Aedes aegypti, que es un mosquito domiciliario y peridomiciliario, y se cría en lugares muy chiquitos donde hay agua acumulada. Y si hay agua acumulada, lo que tenemos que hacer es intentar de que no la haya, darlo vuelta, limpiar bien los cacharros o los lugares donde ponemos los potus en agua. ¿En cuánto tiempo puede crecer, por ejemplo, para tener una idea de en cuánto cambiar el agua de las plantas, los platitos, ese tipo de cosas? Como mucho, cada 2 o 3 días lo ideal es que se cambie el agua, porque depende de la temperatura, mientras más calor hay, más rápido hace el ciclo en el agua, Claro. Y al hacer ese ciclo rápido, emerge el mosquito con la posibilidad de picar a alguien. En muchas casas tenemos las cañas, viste, en el agua, que crecen porque no tienen que tener tierra, sino que tienen que estar en el agua. Yo la tengo y el agua ahí a veces está semanas. No, por eso. En realidad lo que proponemos con eso es no tenerlas, pero No sí hay que tenerlas y está bien ponerle arena, porque en la arena crece igual, y que el agua no pase la arena. Claro. Lo importante de la situación actual es que, como decían recién, el dengue en la ciudad de Buenos Aires en especial y en Argentina en general, primero empieza con casos que vienen de afuera, Claro. porque el mosquito no está todo el año, está siempre en el verano, y por eso trabajamos mucho en la prevención. En la ¿Cuánto necesidad. tiempo vive? ¿Cuánto es la vida del mosquito? Más o menos vive 28 días. El mosquito, una vez que pica a una persona enferma, tiene que esperar unos 12 días aproximadamente, entre 10 y 12 días, depende del calor, para que cuando pica a otra persona, ahí la infecte. Entonces, cuando viene a una persona por ahí que llega de un país limítrofe con dengue, donde hay todo el año, llega acá, como hay mosquito en la ciudad, ese mosquito pica a esa persona y cuando después de 10 días pica a otra, ahí empieza el potencial contagio. A ver, los lugares que más hay que cuidar, por ejemplo, en los cementerios, que la gente pone agua Claro. para poner las flores, eso es en todo el país. En el interior, sobre todo, acá en Buenos Aires no se estila tanto. Ponen más las flores de plástico que las otras, pero en el interior la gente va a poner las flores y dura una semana más o menos el agua ahí, o a veces más tiempo. Sí, nosotros a eso lo llamamos los criaderos. Los criaderos. Y está muy relacionado la abundancia de mosquitos, es decir, la cantidad de criaderos, con la posibilidad de que haya más dengue. Entonces, lo que estamos haciendo y lo que estamos planteando es que la prevención empieza por casa, y estamos trabajando también mucho el gobierno de la ciudad en diferentes medidas de prevención a partir de un plan que es todo el año. En el invierno, intentando que los huevos que pone la hembra del mosquito no vivan para que aparezcan en el verano, y en el verano eliminando estos potenciales criaderos. ¿Y en qué consiste este plan para eliminarlos? Bien, sí, el plan tiene cuatro cuestiones muy concretas. Uno tiene que ver con todas las etapas de prevención y promoción. Hoy, por ejemplo, en Barrio Vulnerable, en la 21-24, está arrancando todo un trabajo de descacharreo, de promoción, de prevención. Después está todo lo que tiene que ver con la asistencia a los enfermos que van llegando, con la captación rápida, y después todo lo que tiene que ver con prensa, difusión y comunicación para trabajar mucho en función de eso. Y después, cuando hay casos sospechosos, hay que hacer lo que se llama bloqueo de foco, que es algo que hace epidemiología y el ámbito de salud pública para intentar frenar que el mosquito y la gente siga circulando. Ale nos quiere hacer una pregunta también. Sí. Buen día. No te estamos escuchando, Ale. En este momento por el micrófono. Ah. A ver. A ver ahí. Ahora Acá sí. tenemos más Yo la escucho suerte. por ahí. Bueno, muchas gracias. Yo lo que quería preguntarle, porque por ejemplo el caso más rimbombante en los últimos días fue el del presidente paraguayo, que justamente, como señalaba Hernán, se contagió dengue y recién hoy, creo que estuvo como 10 días en tratamiento y totalmente aislado de sus funciones, recién hoy pudo retomar. Pero también se conocieron muchos casos en los países limítrofes a la Argentina, no solo en Paraguay, también en Bolivia, por ejemplo. ¿A qué hay que estar, además de todas estas tareas que usted muy bien detalló, preventivas, a qué síntomas hay que estar alertas y cuándo consultar? Bien, es muy buena la pregunta y aclaro algo importante que ocurre en Paraguay y no tanto en Argentina y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Sí. El dengue tiene 4 serotipos, ¿sí? El virus del dengue tiene 4 serotipos. Y estos serotipos van circulando en América y pueden circular en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hubo en el año 2016 muchísimos casos donde circuló dengue 1. Serotipo hay dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. ¿El 4 es el más fuerte, el más peligroso? No está tan caracterizado así. Okay, el tema es que cuando uno ya tuvo dengue 1, si lo que circula es dengue 1,
y lo contagia, uno es inmune a ese tipo de dengue. Ah, claro. Pero hoy en Paraguay, y ese es el tema, está circulando el dengue 4. Entonces las personas Como que vienen... evolucionó y es peor, digamos. No es que es peor, sino que son 4 Son tipos 2 cepas diferentes. distintas. Son 4 cepas distintas. Bien. Cuando uno que tuvo dengue 1, ¿sí? Que en la ciudad de Buenos Aires hubo mucha gente que en el 2016 tuvo, le agarra dengue 4, tiene posibilidades de que haya lo que se llama un dengue más grave, ¿sí? Entonces, los síntomas principales y primarios es siempre fiebre, ¿sí? Y después fiebre tiene que haber. Y después otros síntomas que hay que tener Dolores en cuenta. en todo el cuerpo, dicen. Dolores, terrible. exacto. Dolores se llama dolor retroocular, pero dolor atrás del cuerpo, malestar general, puede haber vómitos, Atrás puede de haber los diarrea, ojos. sí, detrás de los ojos. Dolor de hueso. Y esos son los primeros síntomas. Ante los primeros síntomas lo que estamos diciendo es ir al médico, ir a un centro de salud, para a partir de ahí se hace una notificación de esa sospecha, de ese caso, se toma una muestra y se confirma si es ¿Es una efectivamente enfermedad dengue. crónica el dengue? No. ¿Se y no cura? tiene- no. ¿Se cura o no? No tiene tratamiento. Ah. Es un virus, no hay vacuna, no hay una vacuna hoy todavía, hay muchas en estudio, pero lo que tiene el virus del dengue es que no hay tratamiento. Lo que hay es eso, hay que estar aislado para que no piquen más mosquitos y que no contagie a otros, y hay que hacer todo lo que tiene que ver con medidas de hidratación y eventualmente ver... ¿Afecta más a los chicos que a los adultos? No. ¿O no discrimina, No. digamos? Sí, en general no discrimina, pero cuando hacemos epidemiología vemos las tasas por edad y en general afecta más a las personas de entre 15 y 45. En general. Se está empezando a ver en América, en general América Latina, donde hay casos durante todo el año, que tal vez está empezando a bajar un poco la edad. Pero en general lo que vemos es muy claro. La curva arranca a los 15 hasta los 45. Poner 50 años. espirales, usar las famosas pastillas. Repelente ¿Es para la piel repelente? sirve. Sí. ¿Todo eso sirve o es Sí. inútil? No, a ver, lo más importante es entender que hay un mosquito particular, que es ¿sí? Que está muy bien esta imagen, que es un mosquito particular que es un poco más chiquito, es negro y tiene las patas, las rayas blancas y negras. Y ¿sí? aclarar, por favor, porque viste, está la idea de te pica un mosquito con esta característica, tengo dengue. No todos lo pueden transportar. No, esa, Todos tal la cual. tienen, Y digamos. si Tal cual. tenemos los Hoy síntomas, si tenemos dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, en el cuerpo, ¿qué hacemos? vamos a un centro de salud. Directamente. Vamos al hospital o al centro de salud directamente y ahí lo que van a hacer es evaluarlo clínicamente a la persona y sospechar o no si puede llegar a tener dengue por estas características. Además, no hay que automedicarse, porque No. si uno tiene dengue problemas. y toma un ibuprofeno puede ser más peligroso. Exactamente, porque tiene que ver con toda la cuestión de lo que pasa en la sangre. Pasa mucho, perdón, Sí. en estos días de, bueno, no sé, me mató el aire acondicionado, me siento medio resfriada, lo que decía Hernán, tomo un ibuprofeno porque me duele el cuerpo, tengo un poco de fiebre. ¿Cuál sería la diferencia para que una persona en la casa no haga lo que hace siempre, digamos, tomar el ibuprofeno y seguir? No, está muy bueno lo que estamos haciendo ahora. Sí. Entender que si uno tiene un síntoma de fiebre y le duele el cuerpo... Hay que ir por más hay que hay parezca una gripe normal. Sí, tal cual. En realidad, justo lo que llamamos los criterios de exclusión son cuando tiene algún síntoma respiratorio. ¿Está bien? Digo, alguien que tiene fiebre, que no tiene mocos, que no tiene tos, pero que le duele el cuerpo y tiene fiebre, al médico rápido y obviamente no automedicarse. Ibuprofeno no. No sé si hay alguna pregunta más sobre Sí, el dengue. Ana. Quiero preguntarle sobre el coronavirus, ya que lo tenemos acá, aprovecharlo. Bueno, ok. Sí, Ale. Sí, yo quería preguntarle si el dengue requiere en nuestro país, que es tan extenso, distintas medidas preventivas según las zonas. Totalmente, hace muy buenas preguntas acá. Sí, el gran tema de dengue es dónde está el mosquito. Claro. El mosquito cada vez más se está adaptando a temperaturas menores. Pero hasta hace poco se conocía que en La Pampa, por ejemplo, de La Pampa hacia abajo, no había mosquito. En La Pampa, Claro. en Chubut, en Río Negro. Climas menos húmedos, digamos. No está este mosquito. Hay otros mosquitos que no transmiten dengue. El mosquito común no transmite dengue. Ahora, de La Pampa, de la provincia de Buenos Aires, hacia el norte, conforme hay más temperatura, hay más abundancia del mosquito, el mosquito se adapta mejor y tiene la posibilidad de reproducirse mucho más. Entonces, las medidas de siempre para la prevención de esto es eliminar los criaderos, es evitar los criaderos, es entender muy claramente que el mosquito se cría hasta en una tapita de gaseosa donde hay un poquito de agua. Porque la hembra El del tema es mosquito, con las lluvias también, porque en muchos lugares llueve, el agua queda depositada en junta. cubiertas, en plásticos que están tirados, y ahí es un lugar pero se pueden reproducir tal cual. miles de mosquitos. Y aparte, el mosquito está donde está la gente, porque Claro. el mosquito se adaptó a eso. Entonces, lo que hay que trabajar
entre todos es en eliminar esos criaderos, en darlo a vuelta, en que haya un orden ambiental lo más posible en los alrededores del domicilio, del predomicilio. En esto que vos contabas es lo que llamamos el criadero más común en la ciudad de Buenos Aires. El potus enraizado. Sí. Digo, yo he ido a casa de amigas, a casa de amigos, y me dicen, yo tengo todo limpio. Sí, está. Entonces agarro el frasquito y esto que ves acá es una larva. Y esa larva es la que dentro de 3-4 días va a aparecer este mosquito. Sí. Entender que no se trata solo de una zona húmeda como podría ser la Mesopotamia, en una laguna, no, puede ser en pequeños lugares que estén juntando agua hace días, sin saberlo tal vez. Totalmente, es que no es que puede ser, solo es. Ese es el gran tema. Claro. Hay otros mosquitos que se crían en charcos de agua, hay otros mosquitos que se crían directamente en el pasto, porque necesitan otra característica. Sí. Acá necesita la hembra del mosquito, que es la que pique con la sangre, necesita los huevos, y pone los huevos necesita la sangre para poner los huevos, necesita una pared real, una pared cita, porque en una pileta de natación grande no hay mucho movimiento, entonces lo encuentra en todos lados. Agua estancada. Agua acumulada le decimos, porque estancada... ¿Cuál es la diferencia entre estancada y acumulada? Te digo por ahí la sensación, por ahí la estancada da sucio. ¿No? Y en realidad lo que decimos es agua acumulada, limpia, es el lugar ideal. El agua del perro también. El agua del perro, el portamacetas. Hemos visto mucho en la ciudad los portamacetas que acumulan el agua, que por ahí uno se va de vacaciones y deja el portamacetas en el balcón. Para que no se te mueran las plantas. Para que no se mueran las plantas, lo dejo con agua. Y eso es un criadero hermoso. Y sobre todo cuando está la sombra. Los toldos también, hay lugares que no limpian nunca los toldos y que quedan embolsados cuando llueve. El agua queda ahí varios días y también. Por eso, ahí hay que ver, son cosas más finas. Yo sigo hasta donde me digan. Pero si hay algo así, la pared es más difícil, ¿no? Porque vos fíjate que algo así no tiene una pared. Claro. Sí puede acumular. Igual limpiemos todo por las dudas. Limpiemos todo. Más fácil y no le erramos, no hay que acumular agua de ninguna forma. No hay que acumular agua de ninguna forma. Las piletas de plástico que por ahí quedan acomodadas a un costado, ¿sí? Ahí lo que pasa es que en las juntas que aparecen ahí se acumula el agua. Bueno, con el frío hay mucha gente que la pileta de lona la dejó armada, el agua se pudre y la pileta queda ahí armada. Claro, bueno, y ese es un criadero relativo. Pero lo que hay que estar muy atento es a los lugares más chiquitos. A los más chiquitos, sí. Canaletas también, donde tienen paredes chiquitas. Sí. Ahora, ya que estamos hablando de tantos virus, hay que ser tan meticulosos, ¿no? Volviendo un poco a lo que mencionó Hernán, está todo el mundo en alerta por el coronavirus, hasta hay una alerta económica, por no solo médica. ¿Qué tener en cuenta en este caso? Bueno, no estaba preparado para hablar del coronavirus, podemos hablar... No, a ver, pero es un virus algo también, ¿no? simple para saber si tenemos que tener miedo en Buenos Aires o no. Es como una psicosis, ¿no? Claro, es normal. Bueno, el Ministerio de Salud dijo que no hay razones, el Ministerio de Salud de la Nación, no hay razones para tener miedo, que no tiene por qué haber, no hay ningún caso, estamos lejísimos de las zonas de contagio. Sí, por supuesto, difundió una alerta epidemiológica para que eventualmente se accione un protocolo, ¿no? Pero ¿a qué estar atentos eventualmente? Está buena la pregunta. Desde la Ciudad de Buenos Aires y todas las provincias, en este caso, en términos técnicos, está alineado a lo que plantea el Ministerio de Salud, porque tiene un componente que primero es de carácter internacional. Claro. Entonces, está muy bien que el Gobierno Nacional genere una alerta que no es una alarma para salir desesperados. Los síntomas en general son los síntomas parecidos a alguna gripe, ¿sí? Pero hoy no circula en la Argentina el virus del coronavirus, ¿sí? Hoy existe en la Argentina un sistema de vigilancia que está en todas las provincias. Los sistemas de vigilancia son para estar atentos a captar los casos raros. Son enfermedades que se llaman de notificación obligatoria. Existe lo que se llama una definición que es un nuevo subtipo de virus, donde este coronavirus entra como tal. Y lo que estamos haciendo es estar muy preparados. Los sistemas de salud saben de qué se trata esto, y la realidad es que no hay que tener no solo miedo, sino no hay que tener locura. Lo que nos va a pasar en epidemiología hay algo muy concreto, que es entender y dimensionar lo que pasa en función de la población. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando nosotros vemos 8.000 casos, uno dice 8.000 casos es un montón,
Pero No cuando en dice, China. pero cuando dice la población de China Claro. son 1.500 millones de habitantes, Sí. Claro. uno por ahí tiene que pensar en otras cosas que pasan en el mundo y que el riesgo, y ese es el punto, el riesgo de enfermar tiene que ver con cuando uno relaciona las cosas con una población. Bueno, de hecho la ciudad Puan, que es la ciudad en donde nació el coronavirus, donde se dieron los primeros casos, tiene 20 millones de habitantes. La mitad de la población de la Argentina, una ciudad que nosotros Claro. no conocíamos. Exactamente. No hay vuelos directos desde allá hasta Argentina, hasta Buenos Aires por lo menos, o sea que ahí hay menos chances porque... No, o sea, totalmente. hay Y después hay otro, pocos otro turistas tema. viajan a Puan. O sea, Estaba el no. temor por esto de la moda del viaje al sudeste asiático, porque se confundía como, Claro. bueno, todo China tiene el virus, No. y en realidad era una pequeña porción. Claro, y aparte estamos hablando, piensen esto, estamos hablando de 800 casos, 1.000 casos, sobre 1.500 millones de habitantes y del mundo más. Y después está este tema de la mortalidad. Si uno empieza a contar casos de muerte, ustedes saben que en 7.000 millones de habitantes que tiene el mundo, muere mucha gente por día. Esa es la realidad. Y lo que ocurre en relación al virus es que quienes están muriendo, que en epidemiología nos queremos como interiorizar más, son en general personas que tienen lo que llamamos comorbilidades, que tienen otras patologías donde el virus, y además suelen ser adultos mayores, donde el virus les impacta más. Que el virus de la gripe común por ahí haría lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí lo que queremos como llevar es no una tranquilidad de relajo, sino entender que los sistemas de vigilancia, la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires y el ámbito privado también, está muy atento a esto, circulan las alertas para entender que es un caso sospechoso, se va modificando dinámicamente conforme va pasando y se va evaluando mucho la gravedad y lo que llamamos la letalidad. ¿Cuántos de Julián. los que se enferman se mueren? Bien, Sí. para cerrar una especie de resumen acerca del dengue, que es el tema principal por el cual te trajimos. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener? ¿Cómo hacer si detectamos alguna anormalidad en el cuerpo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, buenísimo. Lo más importante a tener en cuenta para el dengue es que la posibilidad de que haya muchos casos está completamente relacionado con la abundancia que hay de mosquitos. Para que no haya mosquitos no tiene que haber criaderos. Para que no haya criaderos no tiene que haber agua acumulada en recipientes chicos de ningún tipo. Hay que limpiar las canaletas, dar vuelta, limpiar lo de los animales. Lo que hay que hacer es no tener los potus enraizados en agua. Todos esos son los criaderos principales que están en el peridomicilio. Y ante cualquier síntoma, que sea fiebre de más de 38, fiebre, y que nos duela el cuerpo atrás de los ojos, y que no tengamos mocos o tos, ir al médico rápidamente, porque puede ser un caso sospechoso de dengue, donde se lo va a atender, se le va a tomar las medidas de prevención, y lo que se va a decir es hacer un examen de sangre para ver si tiene dengue. Muchísimas gracias, Julián, que me parece que quedó clarísimo. Y atención a no automedicarse ante Sí, el primer principal. síntoma, ir a la guardia y ellos van a saber exactamente qué hacer. No tener reservorios de agua. El tarrito del perro, darlo vuelta. El potus, ponerlo Chao, en tierra, potus. claro. Al limpiar las cementerio, canaletas. si van, llevar la arena también es fundamental. Claro. La arena Totalmente. con un poquito de agua, humedecer arena y ahí Siempre. ponemos las flores Y después pasarlo a la tierra. Claro. Y listo. Claro, Y ya ya está. Eso es lo que nos gustaría.